Uno de los conflictos que regularmente casi todos o hemos tenido, tenemos, son la conciencia de culpa. Es uno de nuestros más comunes conflictos. La culpa es el resultado de la rabia que alguien siente contra sí mismo. Una sensación de que algo fue realizado en forma equivocada. Humillaciones cometidas contra nuestro prójimo. Remordimiento de nuestras acciones que nos llevan al error, generando en nosotros conflictos de conciencia. Lentamente, el remordimiento genera el fenómeno de identificar nuestra forma errónea de comportarnos, pero si no va acompañada con el conveniente valor de repararlo, transferimos hacia los archivos del espíritu el conflicto en forma de culpa, pudiendo resurgir fácilmente cuando se desencadene cualquier suceso producido por la asociación de ideas que nos conducen a recuerdos del inconsciente. Cuando esto ocurre, sentimos una angustia intolerable y buscamos el recurso de autocastigarnos como mecanismo liberador para la conciencia responsable del delito que nadie conoce, pero que se encuentra inscrito en nosotros. Nuestra conciencia de culpa puede ser muy variada. Una de ellas es la que procede de la sombra oscura del pasado, de la conciencia que se siente responsable por los males que haya practicado a los demás. La herencia de culpa en el inconsciente humano es responsable de innumerables desequilibrios que de ella se desprenden al ocultar detrás de variadas expresiones que se transforma en un fenómeno inevitable dentro del proceso hasta que obtengamos un nivel superior de conciencia. La culpa que tiene su origen en la infancia, como resultado de la mala formación educacional que se le suministró al niño, impidiendo que se desarrollara su identidad. Esto conspira para que se instale la culpa. Estos educadores no tienen en cuenta la espontaneidad, su libertad de pensamiento y su visión de la vida que está en desarrollo y formación. Es lamentable que los niños sean manipulados por sus padres y profesores, que les transmiten sus propias ideas, frustraciones e inseguridades, enseñándoles comportamientos que les agradan a ellos, a los padres, en contra de lo que es mejor para el niño, que es un aprendiz, ocasionando conflictos y culpas innumerables que arrastrará ese niño en todas sus existencias. Esto obliga a los niños a ocultar su realidad a fin de no ser castigados, forzándose para agradar a sus orientadores, aun sabiendo que piensan de distinta manera que ellos, realizando una apariencia como forma de convivencia y consiguiendo que se frustren y perturbando su carácter moral y las directrices de dignidad, perdiendo las referencias de lo que está correcto y de lo que está errado. Cuando se está en el estado interior de culpa, en muchos seres hay una tendencia natural a la tristeza, transformándose en melancolía, contribuyendo a un gran desinterés por la vida. Son pacientes que traen de reencarnaciones anteriores alguna culpa que se transformó en autocastigo, que les impide inconscientemente sentir alegría porque creen que no la merecen. Como es lógico, aquellos que generaron más conflictos de culpa predominarán con más rigor, imponiéndonos comportamientos perturbadores que generalmente se transfieren de una existencia a otra y que son los responsables de muchos de nuestros disturbios. Los actos que practicamos durante la existencia física se graban de tal forma en el campo mental del espíritu que permanecen vigorosos aún después de desencarnar. Estos episodios de culpa, antes de ser trasladados a futuras encarnaciones, continúan vivos a modo de imágenes dolorosas en la memoria de quienes no se dieron cuenta de su desencarnación y se mantienen en deplorable estado de apariencia en el cuerpo,
Se repiten en el espíritu imágenes dolorosas, reflejando su confusión mental con la gravedad que los caracteriza. Los estados de culpa hemos dicho que son muchísimos, ¿no? Pero bueno, voy a decir algunos estadios para que nos demos cuenta un poco cómo actuamos. Voy a enumerar algunos. Hay culpas provocadas por enfrentamientos y crímenes vergonzosos. Aquellas que vienen provocadas por un mal que hicimos a los demás cuando lo podíamos haber evitado. Otro estadio de culpa, cuando llegamos a las responsabilidades que debemos responder con amor y lo hacemos con odio, como por ejemplo cuidar de nuestros hijos y de nuestros padres. Existe una culpa que mina bastante al espíritu, la del falso testimonio. Cuando somos capaces de decir algo que es mentira y que esa mentira es como un cuchillo que hiera al prójimo en toda su profundidad emocional, perturbando físicamente y mental, incluso en algunos casos la pérdida de la vida. Fijaros si es importante. Cuando sentimos estados de rabia, anhelos de venganza, deseo de la muerte de nuestros padres o de alguien en concreto. Esto parece que nos libra de disgusto, pero luego cuando algo les ocurre a aquellos con los que iba dirigida nuestra ira y ese mal deseo, la culpa se instala en nosotros provocándonos arrepentimiento y dolor, aún sabiendo que esos acontecimientos no ocurren porque nosotros se los hayamos deseado, no, sino que son fenómenos humanos. Estos trastornos mentales, por lo tanto, tienen siempre sus raíces inmensas en las actitudes reprochables que el espíritu se permitió y de las cuales no consiguió liberarse porque sabe que no debía haberlas realizado. De esta forma, cuando se encuentra en el mundo espiritual esperando su próxima reencarnación, es decir, en la erraticidad, padece los conflictos que acumuló tras las ejecuciones de los actos perversos moralmente, a través de la reparación, junto al ofendido o con relación a la sociedad a la que podría haber podido ayudar en sus procesos de evolución. En todos los casos, la conciencia de culpa surge desde lo más profundo de la memoria, aunque no se identifiquen sus causas responsables de la inseguridad y el sufrimiento. La culpa es una presencia que debemos eliminar lo antes posible, para que no provoque daños emocionales que deben ser evitados. Esto es muy importante. Es como una espina que se clava en el alma. Ejerce una función de advertencia, no de castigo, de modo que una vez realizado el menester que le compete, sea retirada de la conciencia, que debe abrirse a la alegría de la recuperación mental y de colocarse al servicio de la adquisición de nuestras nuevas bendiciones.